Amén. Vamos a continuar entonces con lo que nos corresponde ahora, que es poner toda nuestra atención a la palabra del Señor y poder juntos meditar a través de los pasajes que Dios ha puesto en mi corazón, compartir en este día con todos ustedes, y pues que podamos también nosotros en este tiempo continuar estudiando, aprendiendo en base al tema o a la serie temática en la cual todavía el Señor nos tiene, que es sobre la perseverancia de los santos, la permanencia de los santos. Es un tema muy importante que nosotros tenemos que integrar a nuestra vida. Perseverancia, permanencia es clave para vivir la vida cristiana, es clave para vivir la fe, es clave para que Cristo sea en nosotros y se manifieste en nosotros. Amén. Sin perseverancia y sin permanencia en Cristo, nuestra vida se convierte únicamente en vidas independientes del Señor, dependientes de Dios, pero también se convierten en vidas completamente religiosas. La gente que vive a través de las religiones que existen en el mundo son personas que viven independientemente de Dios. Por más estrictos o estrictas que sean estas personas, por más fieles que sean a sus religiones, por más responsables que sean con sus enseñanzas, con sus instrucciones, ¿no?, que cada religión tiene, son personas independientes de Dios. Caminan en independencia de Dios. Siguen a merced de su religión y de su propia voluntad. Siguen transgrediendo y quebrantando la ley de Dios. Son vidas que no cambian. Son vidas que, aunque en la flor de sus labios pronuncian a Dios, pronuncian a Jesús, sus vidas están completamente lejos de una realidad que la palabra del Señor nos enseña de lo que significa realmente tener una comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Tener una comunión con Dios. Amén. Vamos a leer el pasaje de Hechos, capítulo 26, versos 22 y 23. Y con este pasaje vamos a iniciar nuestra continuación para desarrollar la serie, la perseverancia y la permanencia de los que son santos, de los que son verdaderamente hijos de Dios. Hechos capítulo 26, versos 22 y 23. Leámoslo juntos. Dice: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. El Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, con toda reverencia y con toda humildad nos acercamos a ti, Señor, para pedir, oh Dios, que sea tu Espíritu Santo y no nosotros, sea la inteligencia, sea la revelación, sea la iluminación de tu Espíritu Santo y no nuestra mente natural, Señor, la que tome control de todo nuestro ser. Que tu Espíritu nos enseñe y nos predique. Que seas usándome, Señor, para predicarme a mí mismo y a los que estamos reunidos en este lugar. Te pido, Espíritu Santo, que obres con toda enseñanza, con toda revelación, y que la palabra la traces con poder, con rema. Que este tema que vamos a estudiar juntos y que tú nos vas a enseñar, Espíritu Santo, se revele en nuestro espíritu y en nuestro corazón y nos active a este nivel, a esta realidad de lo que
Dios demanda de nosotros sus hijos y en lo cual tenemos que perseverar, en lo cual tenemos que perseverar. Te lo pido, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, nuestro tema hoy, para seguir desarrollando la serie que hemos recordado hace un momento, la perseverancia y la permanencia de los santos, tiene que ver con que lo que el apóstol Pablo nos enseña aquí, de lo que es su propia realidad. Recordemos que él es un ministro, es un apóstol, tiene un ministerio apostólico muy importante, por cierto, y del cual se enseña en gran parte del Nuevo Testamento. Recordemos que el autor que escribe más cartas en el Nuevo Testamento o más libros en el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. También sabemos por este libro de los Hechos que hemos leído hoy, citado hoy, también podemos ver cómo fue el ministerio del apóstol Pablo y cómo es que Pablo, con la ayuda del Espíritu Santo y por la obra del Espíritu Santo, pudo fundar tantas iglesias, ¿no? La mayor cantidad de iglesias que se fundaron en el tiempo de la iglesia, durante el primer siglo de la iglesia, fueron iglesias fundadas por el apóstol Pablo y también de otros que Pablo entrenó a través de su ministerio, que también fundaron iglesias. Entonces tuvo un ministerio muy grande, pero lo que hemos leído nos habla algo de la realidad de Pablo, que debe ser la realidad no solamente de los que son ministros, ¿no? Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, sino debe ser la realidad de todos los que realmente hemos nacido de nuevo, nos hemos convertido o somos hijos de Dios. Es lo mismo, ¿cierto? Debe ser la propia realidad de todos nosotros también. ¿Qué es lo que nos enseña Pablo aquí? Pablo nos enseña en estos versículos que hemos leído, y no solamente en estos versículos, porque si retrocedemos un poquito hacia atrás, o capítulos hacia atrás, desde el capítulo 9 en adelante, hasta el último capítulo del libro de los Hechos, lo vamos a ver a Pablo en esta misma realidad de lo que él mismo expresa, en lo que él perseveró. Y noten que dice, persevero hasta el día de hoy. Claro, hasta el día de hoy significa, en el contexto, el día en el que Pablo está expresando esto, y de lo cual vamos a ver en un momento. Pero noten aquí que Pablo estaba perseverando en el testimonio del evangelio a todos. Él estaba perseverando en el testimonio del evangelio. Él perseveró en dar testimonio del evangelio a todas las personas. Él mismo lo menciona aquí en el versículo 22, dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero, dice, persevero, continúo, me mantengo hasta el día de hoy dando testimonio a pequeños y a grandes. A pequeños y a grandes. Persevero, continúo hasta el día de hoy dando testimonio a todas las personas, sean adolescentes, sean jóvenes, sean ancianos, sean jóvenes adultos, de cualquier condición social, de cualquier raza, de cualquier color. Pablo dice, persevero en dar testimonio del evangelio a todas las personas hasta el día de hoy, dice Pablo, hasta el momento en la cual él se encontraba, según el relato del capítulo 26. La perseverancia en dar testimonio del evangelio es algo que está bien tenue en la iglesia del Señor Jesucristo en estos tiempos. La mayoría de cristianos están encerrados o enfocados en sí mismos, en su crecimiento espiritual, en tener más conocimiento de la palabra, en tener más conocimiento de Dios, en madurar espiritualmente,
lo cual está bien. Que cada uno de nosotros nos preocupemos en nuestro crecimiento espiritual, que nos preocupemos en crecer en mayor conocimiento de la Escritura, que nos preocupemos en tener mayor revelación de las Escrituras, que nos preocupemos en que nuestra vida espiritual madure. Eso está bien y debemos seguir perseverando en ello. Pero Dios no nos salvó únicamente para que nosotros nos enfoquemos en nosotros mismos o en sí mismos. Todo lo que Dios nos entrega, mis amados hermanos, todo lo que Dios nos enseña, todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que lo hemos recibido de las manos de Dios y por obra de Dios y por obra de su gran poder de Dios, es por la gracia de Dios. Ninguno de nosotros merecíamos ni merecemos absolutamente nada de Dios para nuestra vida. No merecíamos la salvación, merecíamos morir. No merecíamos ser liberados o libertados de la esclavitud del pecado. Merecíamos morir. Merecíamos muerte, porque la paga del pecado, dice Romanos, es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. No merecemos absolutamente nada. No hay nada en nuestra vida que pueda decirle a Dios, Dios, merezco que tú hagas esto o me des esto. No, no hay nada, hermanos. Absolutamente nada. Todo lo que Dios ha hecho con nosotros es únicamente por su gracia, por su favor que no merecemos. Favor no merecido. No merecíamos absolutamente nada, ni la salvación, ni la vida eterna, ni nada. No merecemos tener la vida que Dios nos ha dado. Pero Dios nos las dio por gracia, porque tiene gracia, porque Él es misericordia y porque Él nos ama. Sí que nos ama. Y porque todas sus cualidades se mueven equilibradamente y simultáneamente por su amor. Amén. Entonces, cuando Dios te rescató, cuando Dios te salvó, cuando Dios te dio esa vida abundante, esa vida espiritual, te hizo un hombre nuevo, una mujer nueva en Cristo, y por la obra del Espíritu Santo, no solamente para bendecirte a ti, sino para que tú seas el modelo de la obra de Dios hacia la gente que aún no conoce a Cristo. Y todo lo que el Señor te ha entregado de conocimiento, de instrucción, todo lo que Él te ha enseñado del Evangelio, no es únicamente para ti, es para que tú des testimonio del Evangelio a otros que necesitan conocer, que necesitan oír el Evangelio con mucha urgencia. Amén. Pablo declara que desde el día de su conversión, la conversión de Pablo la vemos en Hechos capítulo 9, camino a Damasco, se iba persiguiendo a los cristianos para tomarlos presos y luego darles muerte. Pablo era un judío celoso de su religión. Era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre que buscaba con sinceridad a Dios, pero equivocadamente. Pero equivocadamente. Era un sanguinario. Daba muerte a los cristianos. Él pensaba que lo que él hacía, lo hacía porque amaba a Dios y porque tenía celo de Dios y de su religión judía. Hasta que un día, camino a Damasco, dirigiéndose a esa ciudad, con cartas de autoridades importantes que lo facultaban o le daban autoridad para que él pudiera tomar preso a los cristianos en ese lugar, encarcelarlos y luego sean sentenciados a muerte. Camino a ese lugar, el Señor Jesús vino al encuentro de él
y se le reveló. Y en esa experiencia, en ese momento, él se volvió de todo corazón a Jesús y se convirtió a Cristo. Pablo declara que desde ese día de su conversión hasta el día de hoy, dice Pablo, no había dejado de dar testimonio del Evangelio de Cristo a todos los hombres de todas las edades, de todas las razas, que pudo él en su tiempo dar testimonio del Evangelio de Cristo. Había perseverado en dar testimonio del Evangelio de Cristo. ¿Cuánto tiempo tienes tú de haberte convertido a Cristo? ¿2 años? ¿3 años? Yo tengo 29 años de haberme convertido al Señor Jesucristo. Cuando Pablo dice hasta el día de hoy, desde su conversión hasta el día de hoy, ya habían pasado más de 20 y tantos años. Y desde su conversión hasta ese día, Pablo dice, no he dejado de perseverar en dar testimonio del Evangelio. ¿Cuánto tiempo tienes desde tu conversión hasta hoy? Mira ese espacio de tiempo, ponte en la línea de tiempo desde el día en que te convertiste hasta el día de hoy. Y en esa línea de tiempo, pregúntate, ¿cuánto perseveré en dar testimonio del Evangelio a todos los que conozco y a los que no conozco? ¿Se entiende? La iglesia ha perdido el rumbo, hermanos. Y nosotros no podemos ir en ese rumbo perdido. Nosotros somos una iglesia demasiado jovencita. Sí, este nuevo grupo es un grupo joven. Pero este grupo joven que ha conocido al Señor hace algunos años, pocos años, no tiene que pasar por desapercibido su responsabilidad de dar testimonio del Evangelio a todas las personas que tú puedas testificar de Cristo, a todas las que puedas, empezando por la familia, por los amigos, por el barrio, por la comunidad donde vives. Nuestra iglesia no puede dejar pasar esta responsabilidad. Es columna vertebral de la iglesia, que la iglesia testifique el Evangelio de Cristo. La razón de nuestra existencia y nuestra salvación es que nosotros testifiquemos y demos testimonio del Evangelio de Cristo. Amén. Vuelvo a preguntarte, ¿cuánto tiempo tienes de haberte convertido hasta el día de hoy? ¿Cuánto has perseverado en todo este tiempo en dar testimonio del Evangelio? Hermanos, cuando Pablo dice que había perseverado hasta el día de hoy, desde su conversión, significa que después de esos 3 días de ayuno que relata Pablo, que hizo tras haberse convertido, tras haber nacido de nuevo en Cristo, en el lugar donde Dios le dijo, vete al lugar, vete a Damasco y espera ahí instrucciones. Y dice el capítulo 9 que Pablo entró en ayuno de 3 días y estaba ciego porque la gloria de la manifestación de Jesús lo había dejado ciego. Y ciego se fue a ese lugar con los que lo acompañaban. Hizo un ayuno de 3 días. Y luego fue un tal Ananías enviado por Jesús para que orara, impusiera sus manos sobre sus ojos y se hiciera el milagro de que él recobrara la vista. Y fue con instrucciones, con palabra profética, para decirle a Pablo que él era un instrumento escogido por el Señor y que el propósito de su llamamiento era lo que se le expresa en ese momento. Desde ahí,
Pablo, desde ese momento, 3 días de haberse convertido, al tercer día de haberse convertido, Pablo empezó a dar testimonio de Cristo. Y lo hizo hasta el día en la que estamos aquí ubicados en el tiempo de Pablo, hasta el día de hoy. No dejó de dar testimonio del Evangelio de Cristo ni un solo día. Nosotros podemos pasarnos meses de meses y no hablarle a nadie, hermanos. Y decimos que todo está bien en nuestra vida. Y no puede estar bien todo en nuestra vida si no estamos testificando de Cristo. Porque la razón de nuestra vida, hermanos, la razón de nuestra vida, la razón de nuestra existencia es Cristo en nosotros. Solo Cristo debe ser la razón de nuestra existencia y de nuestra vida. Y todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo para Él. Y no podemos seguir viviendo callando lo que nos ha sido entregado por gracia, que es nuestra salvación y el Evangelio de la salvación. Es el Evangelio, es Cristo. No podemos continuar callados. Este año 2025 nosotros tenemos que romper temores, miedos, vergüenzas. Tenemos que romper status quo en nuestra vida. Tenemos que romper estados de confort en nuestras vidas. Tenemos que despojarnos de todo aquello que nos está limitando a que nosotros perseveremos en dar testimonio, en testificar el Evangelio de Jesús. La iglesia, los 120 en el libro de los Hechos, ¿cómo empezaron? Dando testimonio del Evangelio. Y perseveraron. Una iglesia en avivamiento total, perseverando en predicar en el Evangelio, en un contexto de persecución a muerte, hermanos. Aquí a nosotros no nos persigue nadie. Nosotros tenemos toda la libertad, tenemos toda la tecnología. Ni siquiera usamos correctamente la tecnología que tenemos en nuestras manos. La utilizamos para nuestros fines, para nuestro ocio, para nuestro deleite o nuestros placeres, pero no lo utilizamos para testificar del Evangelio. ¿Cuánto usas tus redes? ¿Cuánto realmente compartes de Cristo a través de tus redes? ¿Cuántos versículos bíblicos o posts de versículos bíblicos compartes? Usa el Facebook de tu iglesia. Todos los días comparto en el Facebook el versículo del día. Comparte ese versículo del Facebook, compártelo con tus contactos. Esa es una forma de dar testimonio del Evangelio de Cristo. Hay muchas formas de dar testimonio del Evangelio de Cristo. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál era su hoy de Pablo en el momento que él escribe, o se escribe esto de Pablo? Porque el autor del libro de los Hechos es Lucas. Y Lucas está escribiendo esto que era parte de la vida del apóstol Pablo, y él lo conocía porque Lucas caminó cerca del apóstol Pablo, era uno de los colaboradores de Pablo. ¿Cuál era su hoy de Pablo? Pablo, miren hermanos, miren las circunstancias. Pablo se encontraba en una situación de arresto y de compareciendo ante el rey Agripa II. Cuando llegamos al capítulo 26, Pablo estaba enfrentando un juicio. Y estaba enfrentando un juicio injusto, pero al mismo tiempo un juicio permitido y por propósito de Dios. Porque a veces hay circunstancias en nuestras vidas que nosotros decimos que injusto lo que me está sucediendo, cuando no estás discerniendo y no estás entendiendo que lo que está sucediendo como circunstancia en tu vida no es algo injusto, sino algo permitivo
permisivo o permitido, perdón, por Dios, para que el propósito de Dios se cumpla. Y uno de los propósitos de Dios que tienen que cumplirse en tu vida y a través de tu vida es que tú testifiques de su Hijo. Tú testifiques, des testimonio de su Hijo que Él dio para que muera por ti en la cruz y para que al salvarte tú lo des a conocer a otros. Él estaba en situación de arresto y compadeciendo ante el rey Agripa por causa de los judíos que lo habían acusado de levantarse contra el pueblo judío, de ir contra la ley de Moisés, de ir contra el templo de Jerusalén y de haber profanado contra el templo por haber llevado griegos al templo y profanar el lugar santo. Todo eso lo puedes ver tú en el capítulo 21, verso 29. Y si gustas te lo leo para convencerte. En el capítulo 21, verso 28 dice: gritando, hombres de Israel, ayúdennos. Los religiosos, las autoridades religiosas judías estaban gritando esto. Hombres de Israel estaban citando o buscando despertar al pueblo, se levante contra Pablo y gritan: hombres de Israel, ayúdennos. Este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Además, incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo. Miren lo que estaban haciendo estos. Y miren lo que dicen de Pablo: este hombre que enseña a todos y por todas partes. ¿Qué enseñaba a todos y por todas partes? El Evangelio. Hablaba de Cristo, daba testimonio de Cristo, hablaba de su Salvador, hablaba de aquel que lo había rescatado de las tinieblas, aquel que lo había libertado de la religiosidad, lo había libertado del pecado, lo había liberado de la condenación. Hablando y enseñando a todos y por todas partes. Cada uno de nosotros se mueve diariamente por diferentes partes. Y todos los días tenemos contacto con diferentes personas. Pero no le hablamos a nadie de Cristo. Les pregunto, ¿creen ustedes que eso está bien a la luz del propósito de Dios? ¿A la luz de la obra de Cristo en tu vida? ¿Creen que eso está bien? ¿Se sienten ustedes satisfechos únicamente con haber recibido salvación y vida eterna y venir a la iglesia y edificarse y conocer la palabra? Cuando hay mucha gente que necesita urgentemente oír el Evangelio de Cristo, gente que se está perdiendo, gente que está camino a la perdición, gente que ha entrado por la puerta ancha y está caminando en el sendero ancho que va a la perdición, que va a la eternidad sin Dios para perderse eternamente en el infierno. No podemos caminar con la mentalidad: bueno, yo ya soy salvo, yo ya tengo mi lugar en el cielo, yo tengo mi comunión con Dios, yo amo la palabra, pero soy indiferente a la situación y a la condición espiritual y a la realidad de la humanidad. Y de gente que tiene mi sangre, que si parten hoy, se van a ir sin Jesús. Pablo no dejó de dar testimonio, perseveró en dar testimonio del Evangelio de Cristo a todos, aún en las circunstancias en las cuales se encontraba. Estaba encarcelado y estaba enfrentando o compareciendo en un juicio ante un rey. ¿Qué podemos aprender
O miren lo que debemos aprender de Pablo, algunas cosas importantes que lo llevaron a perseverar en dar testimonio del Evangelio a todos los hombres que él pudo alcanzar. Número 1, Pablo tenía en claro su llamamiento al ministerio y tenía bien en claro lo que el Señor Jesús le había confiado. ¿Y qué le había confiado el Señor Jesús? Su Evangelio. Hechos capítulo 9, voy a retroceder versículos atrás. Hechos 9, verso 15, dice, Ananías le dice a Pablo, pero el Señor le dijo, el Señor le dice a Ananías, ve, porque Pablo es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. ¿Instrumento escogido para qué? Para llevar el nombre de Cristo. Es decir, para dar a conocer el nombre de Cristo, para testificar el nombre de Cristo, para dar testimonio de Jesús, para dar testimonio del Evangelio. Él tenía en claro no solamente su llamado al ministerio, porque su ministerio era a los gentiles, su ministerio era a los reyes y su ministerio era al pueblo de Israel, en tercer lugar. Primero los gentiles, luego reyes, autoridades y luego el pueblo de Israel. Y a todos los gentiles que pudo llegar, y a todos los reyes que pudo llegar, y a todo el pueblo que pudo llegar, Pablo testificó el Evangelio de Cristo. Dio testimonio del Evangelio de Cristo, perseveró en dar testimonio del Evangelio de Cristo. Ahora entiendes que la circunstancia en la cual se encontraba Pablo frente a un rey en un juicio y en arresto, ¿de qué otra manera podía llegar a un rey? Que no era a través de la circunstancia que Dios permitió y usó que se había levantado contra Pablo. Se estaba cumpliendo no el propósito de Dios, de que él dé testimonio de su nombre a los reyes. Estaba ante un rey llamado Agripa II. No era injusta su situación, era permitida por la voluntad de Dios para que se cumpliera el propósito de que Agripa, el rey Agripa II, escuchara de la boca de Pablo el testimonio del Evangelio de Cristo, porque había sido escogido como instrumento para llevar el nombre de Cristo a todas las personas, gentiles, reyes y al pueblo de Israel. ¿Se entiende? Hermanos, tu trabajo es el centro donde tú tienes que llevar el nombre de Cristo. Tu hogar es el centro donde tú tienes que testificar el Evangelio de Cristo. El lugar donde vives es el lugar donde el Señor te lleva a vivir para que tú testifiques del Evangelio de Cristo. ¿Se entiende? ¿Y qué si de repente terminas en un hospital internado? Ay, Señor, ¿por qué me has traído aquí? Me voy a morir. No, no te vas a morir. El Señor te llevó porque quiere que testifiques de Cristo en ese pabellón. Des testimonio. O de repente caes en una cárcel injustamente. Y en lugar de ponernos a llorar, debemos de entender el propósito de por cual Dios permitió que cayera, sin tener motivo, cayera en una cárcel. ¿Sabes lo que le pasó a mi suegro? Que ya partió con el Señor. Se fue a votar en unas elecciones, no recuerdo en qué año, y lo estaban esperando. Los del servicio de inteligencia lo estaban esperando en su mesa de votación, porque él estaba con requisitoria por terrorismo. Pero él no es terrorista, nunca fue terrorista, sino que su nombre era homónimo de un terruco. Y cuando llegó él a la mesa de votación y terminó de votar,
¡pum! Se le cuadraron dos tipos atrás, le dijeron acompáñenos, lo agarraron, papá, le pusieron marrocas y se lo llevaron al Palacio de Justicia y lo bajaron al sótano y lo encerraron. Eran 7 de la noche, día domingo, y no llegaba, y todos estábamos esperando el primer flash en la casa de mi suegra, y Carlos no llegaba. 7 de la noche, 7:30, 8. Mi cuñado, que es de la policía, en ese tiempo no sé qué grado tenía, se movió y de pronto consigue la información de que mi suegro estaba detenido en el Palacio de Justicia y estaba encerrado en las carceletas del Palacio de Justicia. Y esa misma noche lo fuimos a ver. Bajamos a un sótano horrible y él estaba encerrado con gente ampona, delincuentes de grado mayor. Mi suegra estaba pálida, desesperada, todo el mundo desesperado, pero él estaba contento. Y lo primero que pidió no fue una frazada ni una casaca. Lo primero que pidió, traigan mi Biblia, porque aquí hay gente que tiene que escuchar el Evangelio. Durante meses, todos los domingos y todos los días, salía con un chaleco que él se había hecho de papel. Le he pedido a mi esposa que me lo traiga para tenerlo acá de recuerdo y como un modelo. Y él se ponía ese chaleco, donde ese chaleco testificaba de Cristo, el Evangelio. Adelante y atrás. Cuando él caminaba, los que caminaban a su espalda leían, los que venían hacia el frente leían. Estaba testificando de Cristo. Eso es ser cristiano verdadero. Eso es ser hijo de Dios. Eso es haber entendido el propósito de salvación. Cuando yo me enteré que él estaba con cáncer y luego el Señor me habla en su tiempo, yo le dije, Señor, te estás llevando a una columna de la iglesia. Pero era la voluntad de Dios. Y la iglesia es de Dios. Y Él levantará otras columnas aquí. Y aun cuando yo no esté, esta obra tiene que seguir. Y esa es mi gran preocupación. Yo no visiono que esta iglesia únicamente exista mientras yo viva. Aún el día que yo no esté, esta iglesia tiene que continuar cumpliendo y glorificando a Dios y cumpliendo el propósito de Dios. Pero para eso Dios tiene que levantar a la gente aquí. Entonces, no podemos callar. Esto es ser verdadero hijo de Dios. Porque la gente, mira, hay mucha gente en la iglesia, jóvenes, que en sus labios hablan de su artista favorito, de su cantante favorito, y hablan que se desesperan por dar a conocer a su cantante, en lugar de desesperarse por dar a conocer a Cristo. O tal vez no hemos entendido la profundidad de lo que Cristo ha hecho en la cruz y necesita ser revelada en nosotros. Porque Pablo, cuando tuvo su encuentro con Jesús, su vida cambió, su vida dio un giro de 360 grados. Era un sanguinario, perseguidor de la iglesia, y en 3 días se convirtió en iglesia. Y de perseguidor se convirtió en perseguido. ¿Y nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Segundo, que debemos aprender de Pablo,
Usó su testimonio de conversión para dar luego lugar a predicar el evangelio. Usa tu testimonio. Cuéntale a la gente cómo Cristo llegó a tu vida. Cuéntale a la gente en cómo te encontrabas, en qué situación te encontrabas cuando Cristo vino a buscarte. Compártele a la gente. Una de las cosas que a mí me gusta, y no de ahora, sino de toda la vida, desde que soy cristiano, es que siempre que conozco a un hermano en la fe, lo primero que le pregunto es, hermano, ¿cómo conociste tú a Cristo? Me gusta escuchar el testimonio de lo que Jesús hizo con la vida de las personas. Me hace crecer en gratitud. Me hace sentir más amor por el Señor. Usa tu testimonio, compártele a la gente lo que Cristo ha hecho, cómo te encontró, lo que ha hecho, cómo es tu vida ahora. Porque tú y yo somos instrumentos escogidos para llevar su nombre a todas las personas. Y tenemos que hacerlo. Si somos verdaderos hijos de Dios, si realmente somos verdaderos discípulos, tenemos que perseverar en dar testimonio del Evangelio de Cristo. Tenemos que perseverar en dar testimonio de su nombre, en dar testimonio de su vida, en dar testimonio de lo que Él ha hecho con nosotros. Y lo tenemos que hacer hasta el último día de nuestra vida. Para eso necesitas hacer cambios. Para eso necesitamos cambiar nuestras prioridades. Para eso necesitamos romper con muchas cosas. Pero si no lo hacemos, también tienes que saber y recordar que vas a dar cuenta de esto delante del Señor. Y el Señor te va a pedir cuentas. ¿Por qué no diste testimonio de mi nombre? A tal, 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 a tal. Y tenemos que estar listos y preparados para dar testimonio de Jesús. Y todos los que están aquí ya están listos y preparados para dar testimonio de Jesús. Cuando digo listos y preparados, es que tienes que estar dispuesto al momento en el cual tienes que hacerlo. Hace unos días, mi tía partió con el Señor. Y yo le dije, Señor, tú sabes que yo estoy dispuesto a predicar de ti. No me es fácil predicarle de Cristo a la gente inconversa. No me es fácil, hermanos. No me es fácil pararme delante de 50 personas que son católicos, que tienen fe diferente a la mía. No me es fácil pararme. Pero tengo en claro que soy un instrumento escogido, como todos ustedes lo son. Porque todos somos instrumentos escogidos desde el momento que nos convertimos al Señor. Y yo le dije, Señor, tú sabes que a donde tú me lleves yo voy a hablar de ti. Y si tú quieres abrir una puerta y la gente que va a estar en ese velatorio quieres que escuchen de ti, yo voy a hablar de ti. ¿Y saben a quién usó, hermanos, para que se abra la puerta? Yo estuve con mis primos hasta las casi 4 de la mañana del día martes, y era la madrugada del martes. Mi tía falleció el lunes a las 10:30. Llegamos con mi hermano a la casa de mis primos como a la medianoche. Hemos estado casi hasta las 4 de la mañana con ellos, consolándolo al mayor, que era el que más estaba sufriendo, viéndola a mi tía y confirmando que había partido con el Señor. Pero miren, mi hermano me llama en la mañana, 9 de la mañana, y me dice, ¿sabes qué? El lugar de donde la van a velar es tal. Y mi hermano no es cristiano, pero me dijo, me imagino que harás lo mismo que hiciste con mi tío Jorge. ¿Y qué había hecho con mi tío Jorge 3 meses atrás? Prediqué de Cristo en su velatorio, en su velorio. Yo le dije, si ellos me lo piden, yo lo voy a hacer. Pero ellos tienen que pedírmelo, yo no puedo ir y irrumpir.
Pero yo estaba listo y preparado. Y mi hermano habla con mi primo y mi primo le dice que sí. Y mi hermano me dice luz verde. Mi hermano, que no es cristiano, que tiene ideas complicadas, que tiene creencias complicadas, fue usado por el Señor para que se abra una puerta. Tienes que estar listo y preparado para que cuando se abra toda puerta tú estés apto a ir y dar testimonio de su nombre. Aleluya. Amén. Nunca digas no, porque el que va a hablar, perdón, va a ser el Señor, va a ser el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eres instrumento, y el instrumento es útil solo cuando está en la mano del que lo va a usar. Entonces, si eres instrumento, la mano de Dios te va a usar a ti para que tú seas eficaz y el propósito de Dios de que testifiques de su Hijo se cumpla. Le hablé a un poco más de 50 personas. Habían muchos corazones endurecidos y otros estaban todos escuchando. Con dureza de corazón algunos y otros más sensibles. Pero el propósito se cumplió. Testificar de Cristo. Testificar de Cristo. Testificar de Cristo. Dar testimonio de su nombre. Aleluya. Amén. Tercero, que debemos aprender de Pablo, que lo llevó a perseverar en dar testimonio del Evangelio. Su discernimiento para conocer que las circunstancias eran el escenario provisto por el Señor para que él testificara el Evangelio. ¿Se entiende? Discierne, Espíritu Santo, ¿por qué estoy aquí? Espíritu Santo, ¿para qué me sucedió esto? Y lo primero que tienes que conectar es testimonio, testificar, hablar de él. Amén. Y puede ser usado tú, quién sabe, hasta para hablarle a la presidenta de la República. Y dos pescadores que no tenían cultura y con una educación precoz, Pedro y Juan. Perdón, no es precoz, es la palabra precaria. Gracias. Con una educación precaria. Testificaron el Evangelio, que quienes lo escucharon, que eran autoridades judías religiosas, dijeron, oye, ¿estos no eran los pescadores? ¿Y con qué elocuencia hablan? ¿Con qué sabiduría expresan esto? Eran instrumentos escogidos para llevar el nombre de Cristo. Tú no te preocupes. Lo único que tú tienes es estar preparado en comunión con el Señor, íntimamente, en obediencia, que Él te va a usar. Y nunca calles. Habla de Cristo y usa tu testimonio. 4, no perdió el tiempo en defenderse con sus propios argumentos, sino más bien su defensa fue presentar a Cristo. Miren lo que dice el verso 25 de Hechos 26. No diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, dando testimonio de Cristo. Dando testimonio de Cristo. Romanos capítulo 1, verso 9 y verso 14 dice lo siguiente: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, dice Pablo. ¿Qué aprendo aquí de Pablo que lo llevó a él a perseverar en dar testimonio de Cristo o del Evangelio? Para Pablo era claro que predicar el Evangelio de Cristo era su servicio a Dios. Hermanos, el primer servicio por el cual deben de empezar ustedes antes de servir en la iglesia es compartir el Evangelio afuera. Es predicar de Cristo afuera. Afuera
es donde primero te quiere usar el Señor. Ahí, en tu trabajo, en tu negocio, en tu familia, en tu comunidad donde vives o en tu vecindario. Ahí donde Dios te quiere usar primero. Ahí donde tú tienes que servirle primero a Dios. Amén. Y lo segundo es que Pablo se consideraba un deudor del Evangelio. Es decir, él consideraba que estaba debiéndole el Evangelio a todas las personas que no les había predicado. O sea, si les había predicado desde su conversión hasta ese momento, vamos a suponer, a 3,000 personas o 4,000 personas, él todavía se consideraba que estaba debiéndole el Evangelio a todos los que no les había predicado y anunciado todavía. ¿Te consideras deudor del Evangelio? ¿Te consideras que le estás debiendo el Evangelio a tus familiares, a tus amigos? Es una deuda. Amén. Romanos 1:15, así que en cuanto a mí, pronto, ansioso estoy de anunciarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Cuando le escribe la carta a Roma, le escribe a cristianos, a una iglesia que él no había fundado y no los conocía. Pero el Espíritu Santo le hizo escribir una carta a esta iglesia. Y les dice a esta iglesia, que no los conocía, les dice, en cuanto a mí, pronto estoy, ansioso estoy de anunciarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. ¿Qué aprendo aquí de Pablo? Su pasión por el Señor Jesucristo. ¿Tienes pasión por el Señor Jesús? ¿Realmente la tienes? Porque cuando yo veo un joven apasionado por su artista favorito, a ese joven lo único que lo veo hacer siempre es dar a conocer a su artista. Y habla con pasión de su artista. Y si le tocas a su artista, se enajena, se enfurece, se encoleriza. Y hasta te puede tratar de traidor o de enemigo. ¿Cómo te pones tú cuando escuchas que hablan mal de Dios, que hablan mal de la palabra, que hablan mal de Cristo? Hay gente que lo trata a Jesús como si fuera cualquier cosa, ¿no? El de arriba, el barbón, el flaco. ¿Qué es eso? Y los cristianos cuando escuchan eso se terminan riendo en lugar de ponerse serios y hacer sentir su molestia. Porque están hablando de mi Señor, de mi Rey, de mi Salvador, del que dio su vida por mí. Su pasión por el Señor Jesucristo, su pasión por el Evangelio, su gran deseo de que otros escuchen el mensaje de Cristo. ¿Esa es tu pasión? ¿Es tu deseo realmente? No podemos descuidar esta parte, hermanos. Es sumamente grave descuidar esta parte de nuestra perseverancia como hijos de Dios. Testificar de Cristo, testificar el Evangelio de Cristo. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Te avergüenzas del Evangelio? ¿Te avergüenzas decir que eres cristiano? ¿Te avergüenzas decir que eres hijo de Dios? ¿No te das a conocer en tu trabajo? ¿No te das a conocer cuando vas a la calle? ¿Te da vergüenza llevar tu Biblia en la mano? ¿Te da vergüenza decir sí soy cuando te dicen tú eres cristiano? No, yo no soy. ¿Te da vergüenza? Pablo dice que no se avergonzaba del Evangelio. ¿Cuál es la razón por la cual no se avergonzaba? Porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree en el Evangelio.
Hermanos, Pablo sabía que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Su propia experiencia de conversión lo hizo conocer ese poder de Dios que lo salvó. Él sabía que el Evangelio tenía poder, porque ese poder del Evangelio se había manifestado en su vida para que él conociera a Cristo, se uniera a Cristo, se convirtiera a Cristo. Si tú lo niegas a Cristo delante de los hombres, Cristo te va a negar delante del Padre. Y es justo. Es muy justo. Todo el tiempo que tú lo estás negando es ese tiempo que Él te está negando delante del Padre. Porque se lo dijo a sus discípulos. El que me niega a mí delante de los hombres, yo lo negaré a ese delante de mi Padre. Te he mencionado 9 cosas que aprender del apóstol Pablo. ¿Qué de nosotros? 1 Corintios 15:1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Pablo le está hablando esta realidad a los corintios y le está diciendo a los corintios, hermanos, el evangelio que yo les he predicado, el cual también ustedes recibieron y en el cual también ustedes perseveran. 2 cosas que tienen que ver con nosotros, que tenemos que complementar en este momento y asumirla, tomando también lo que hemos aprendido del ejemplo de Pablo. Número 1, no debemos quedarnos en solo haber recibido el evangelio. Todo lo hemos recibido ya una vez y para siempre. Pero no debes quedarte con haberlo recibido únicamente. No debes guardarlo solo para ti. No debes quedarte contento o contenta y satisfecho o satisfecha solo por haber creído y recibido el evangelio y vivir tu vida sin comunicarlo cuando hay mucha gente que debe escucharlo. El deseo de Dios, mis amados hermanos, es que todos escuchen el evangelio antes que partan de esta vida y todos los que podamos anunciarles tengan la oportunidad que tú y yo hemos tenido para creer y recibir a Cristo como el Salvador de nuestra vida. ¿Se entiende? Un predicador de siglos pasados dijo: no comunicarle el evangelio a otro es mandarlo al infierno. Y comunicarle el evangelio y no invitarlo luego a hacer una decisión por Cristo, arrepintiéndose, creyendo en Él y aceptándolo como el Salvador, es como ponerle un revólver en la mano para que se suicide. En la grabación lo vuelves a escuchar. No se va a borrar. No se borra. Están ahí en la nube. ¿Sí? Ahora te enseño cómo entras. Pero te lo repito. Dijo: no predicarle o comunicarle el evangelio a alguien es mandarlo al infierno. Y predicarle el evangelio y no invitarlo a tomar una decisión por Cristo es como entregarle un revólver para que se suicide. Debemos perseverar en el evangelio, este es lo segundo. No solamente debemos recibir, no solo debemos de recibirlo, sino también tenemos que perseverar en el evangelio. Y tenemos que perseverar en 2 sentidos. Número 1, en vivir de acuerdo a las enseñanzas del evangelio. Y número 2,
en anunciarlo, compartirlo en todas las oportunidades que tengamos. Y eso es lo que Pablo está diciendo en los Corintios. No solamente ustedes recibieron el Evangelio, sino también perseveran en él. ¿Pero en qué estaban perseverando del Evangelio? En las enseñanzas y en anunciarlo. En las enseñanzas y en anunciarlo. Persevero en vivir de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio y persevero en comunicar el Evangelio. Amén. Y el resto lo hace el Señor, hermanos. El resto lo hace el Señor. Tal vez el Señor está esperando que nosotros nos pongamos las pilas para que este lugar se llene. Pero yo les dejo hoy, de parte del Señor, la responsabilidad a cada uno de manera personal. Y mi responsabilidad personal y buscar que como iglesia podamos hacerlo también. Pero cada uno tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Amén. Voy a terminar mencionándote 4 razones importantes. No tengo tiempo para desarrollarlas, pero te las voy a mencionar. 4 razones importantes por la cual debemos perseverar en dar testimonio del Evangelio. La primera razón, Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. La primera razón que expresa aquí Mateo 28, 18, 20 es que es un mandamiento y una comisión de Jesús para todos sus discípulos. Es un mandamiento y una comisión de Jesús a todos sus discípulos. Nos ha mandado a todos. Somos instrumentos escogidos y tenemos la orden de comunicarla, de comunicar su nombre, de comunicar su vida, de comunicar nuestro testimonio de conversión, de lo que Él ha hecho con nosotros. Segunda razón, Lucas 24, 47 al 48 dice: y les dijo, y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecería y resucitaría al tercer día, y que en su nombre se predicaría el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La segunda razón aquí es de carácter de urgencia, el arrepentimiento y el perdón de pecados en la gente que conoces. Dime si esa no es una razón importante para que testifiques de Cristo. Es de carácter urgente que la gente se arrepienta y abandone sus pecados, porque la falta de arrepentimiento y la práctica del pecado y el pecado original en sus vidas lo está condenando al infierno y lo mantiene totalmente lejos de Dios. Amén. Tercera razón, Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. La tercera razón importante para perseverar en el testimonio del Evangelio a todas las personas que podamos es que somos testigos de Jesucristo en todo lugar donde estemos. Eres un testigo de Jesús en tu trabajo, en tu casa, en tu negocio, en medio de tus relaciones interpersonales o sociales. Eres un testigo de Jesús. Y la última razón, Apocalipsis 7, 9 al 10. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. La cuarta razón por la cual debemos testificar, perseverar en testificar de Cristo, es que tú y yo somos su iglesia en nuestra comunidad, aquí. Y a donde Dios nos plante en el futuro pronto. Somos su iglesia. Y la razón principal de la iglesia de Cristo es dar a conocer a Cristo.
es testificar de Cristo. Amén. Entonces, tenemos que seguir insistiendo con paciencia, hermanos. Seguir orando por la gente, pero no callar. Orando y hablándole, orando y hablándole, orando y hablándole, orando y hablándole. Amén. Pero no callar, no callar. No estamos llamados a hacer silencio, estamos llamados a proclamar lo que ha sido puesto como tesoro en estas vasijas de barro que somos nosotros. ¿Y cuál es ese tesoro? Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, verso 7. El Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo. Amén. Hermanos, este es un segundo desafío de Dios para nosotros como iglesia y como hijos de Dios para este año. Consagrarnos, mayor consagración, mayor santificación, y 2, perseverar en dar testimonio del Evangelio de Cristo. Amén. No callen, no callen, no tengan vergüenza, no tengan miedo. Él está con nosotros, Él lo ha prometido. Y recuerden que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra, Señor, ha sido predicada y enseñada y la hemos recibido en nuestros corazones. Y te pido, Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, active esta palabra en nuestros corazones y que cada uno, Señor, de manera responsable asuma su compromiso en obediencia a lo que nos has hecho recordar hoy. Somos instrumentos escogidos para llevar tu nombre a todos los hombres. Ayúdanos a perseverar, Señor, en dar testimonio. Ayúdanos a aplicar lo que hemos aprendido hoy, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, no nos deje tranquilos, nos inquiete, nos inquiete, nos inquiete, nos empuje, nos exija, nos haga recordar, Señor, nuestra perseverancia en dar testimonio de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Abre puertas, Señor. Ábrenos puertas a cada uno de los que estamos aquí, Señor, para llevar tu nombre a quienes no los conocen. Ábrenos puertas en la familia. Ábrenos puertas en el trabajo. Ábrenos puertas en los negocios. Ábrenos puertas, Señor, a donde vayamos, Señor, para dar testimonio de Cristo. Que cada uno, Señor, haga cambios en su vida. Que cada uno, Señor, ajuste cambios en su vida para que, oh Dios, podamos perseverar en esta realidad, Señor, que hoy nos hace recordar. En el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Padre. También, Señor, pongas las palabras adecuadas en nuestra boca y tu Espíritu nos enseñe lo que debemos hablar cuando testifiquemos de ti. Y Dios, aquí estamos, delante de ti, Señor, pidiéndote de todo corazón, Señor, que despiertes esta iglesia en la evangelización. Despierta esta iglesia en la evangelización. Despiértanos de manera personal, Señor, en la evangelización. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Que tu Espíritu Santo, Señor, no nos deje tranquilos desde hoy hasta el último día de nuestras vidas. Nos haga testificar de ti. Padre, sella la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Así oramos, Señor, con todo nuestro corazón.
en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén.